A mis invitados tengo al doctor Orlando Gutiérrez, secretario general del Directorio Democrático Cubano. Muchísimas gracias, Orlando, por acompañarnos. Y nos acompaña también desde México el senador Rogelio Márquez. Muchísimas gracias también, senador, por dedicarnos su tiempo a estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Y voy a comenzar con Orlando, con el señor Orlando Gutiérrez, porque yo decía que ¿de qué sirve, honestamente, al final esta especie de circo donde se deja el meollo del cáncer, la célula cancerosa, y se trata solamente lo que es la metástasis? En el caso de Cuba ha pasado lo mismo. ¿Cómo invitar a Cuba, un país que además ahora y después de lo que ha ocurrido el 11 de julio con las cárceles llenas de presos políticos cubanos, no es precisamente un país democrático, y dejar atrás a los que están aún por detrás de Cuba? Bueno, en primer lugar, Marian, gracias por invitarme a este programa que tiene tanta audiencia para poder exponer nuestro punto de vista. Creo que lo que estamos viendo con la cumbre es una falta de orientación clara en la política exterior hacia América Latina por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y por lo que tú describes, no solamente está enajenando a algunos gobiernos de izquierda e invitando al régimen tiránico que es el régimen de Cuba, sino también de alguna manera aislándose de los regímenes o los gobiernos electos democráticamente como los de Guatemala y Brasil, que son aliados naturales. El régimen comunista de Cuba es el centro, es la base, la plataforma para toda la subversión de la democracia en la región. Es el régimen que controla o influencia grandemente a los regímenes de Nicaragua y de Venezuela y de Bolivia, que son ya las dictaduras abiertas que tenemos en la región. Pero además es un régimen, como se ha demostrado ampliamente, que está detrás de la subversión de la democracia, por ejemplo, en Chile o, por ejemplo, en Perú. Entonces, creo que es una miopía política el invitar o pensar invitar a este régimen y no invitar a los satélites del régimen. Creo que hace falta en política exterior posiciones muy claras, muy definidas para un país de la importancia y el poder de los Estados Unidos. Y en estos momentos de redefinición del orden internacional, cuando hay obviamente un enfrentamiento con Rusia por la agresión a Ucrania y por China con tanta amenaza contra Taiwán, Estados Unidos tiene que marcar claramente quiénes son los aliados, quiénes son los enemigos y unirse con aquellos que promueven sus valores. Y ciertamente el régimen comunista de Cuba es el principal aliado de Rusia y de China en el hemisferio occidental, y solamente le ha traído a este continente la subversión de la democracia y de las instituciones que mantienen la libertad. Yo también quiero agradecerte, nos complace mucho, es un honor para nosotros poder compartir un programa de televisión con el senador Rogelio Márquez, que es una figura de gran importancia en México. Y no solamente eso, fíjese, eso quiero abordarlo con el senador Márquez. Senador, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, mantiene su pulso. Si no invitan a todos los países para que sea realmente una cumbre de las Américas, México no va. Pero se olvida de una cosa el señor presidente mexicano, y es que está muy bien que haya representación de los países de América, porque es una cumbre de las Américas, pero también es una cumbre de la democracia, y ellos son dictaduras. Efectivamente, yo también pienso de esa forma. Si bien las declaraciones de nuestro presidente las respeto, pero no las comparto, ya que como usted bien dice, ¿para qué es la Cumbre de las Américas? Precisamente uno de los temas más importantes es la democracia en todos los países de América. Y aquí creo que ha hecho falta el tino por parte del Ejecutivo, porque el hecho de que él manifieste de no ir por dos países, pues está perdiéndose el respeto por otros países que, aunque sean de izquierda, ellos van a asistir, pero aunque sean de izquierda, sus gobiernos han sido electos de forma democrática. Uno de ellos es precisamente aquí en México, donde el presidente, que es de izquierda, se ha manifestado de izquierda, fue electo de manera democrática. Y actualmente que estamos en diferentes tipos de elecciones a nivel local, en diferentes gobiernos, pues se está respetando, hay diferencias, pero también se respeta quién gana o quién pierde. Eso es la democracia. No estamos en contra de los pueblos, y eso es lo que no se ha comprendido. Los pueblos tanto de Cuba como de Venezuela y como de Nicaragua, ante todo el mundo han demostrado que forman una dictadura,
una dictadura que se convierte pues en un capitalismo de izquierda a la forma de que solamente se ven beneficiados un grupo de los que gobiernan por muchos años. Y esto atenta contra la paz y contra la libertad de lo que buscamos en los pueblos de América, que tengamos nosotros representantes democráticos, sean izquierda, sean derecha, eso ya lo decidirá cualquier población, pero que la democracia esa no se comercia, no se negocia. La democracia es algo que nos va a dar a todo América la oportunidad de tener mejores gobiernos que nos permitan transitar por un ya tan difícil momentos políticos y sociales que existen en el mundo. Y como bien se dice, los de Ucrania, nosotros pues no nos metemos en los problemas de Ucrania o de Rusia. Lo que estamos en contra es de la guerra. Los problemas se tienen que dirimir, ¿sí? Y se tienen que arreglar por la vía diplomática y no por la guerra. Pero aparte, senador Márquez, aquí hay otro punto que es importante. Y el punto más importante es que cuando el señor Andrés Manuel López Obrador, que emergió como el Mesías de los más desfavorecidos, de los más desprotegidos, la voz del pueblo, de los derechos humanos, va a Cuba y no tiene ni siquiera la decencia, y discúlpeme que hable así, porque yo no estoy hablando mal de los mexicanos, pero creo que su presidente deja muchísimo que desear con las actitudes que está tomando. Cuando llega a Cuba y bajo ningún concepto levanta su voz contra esas cárceles llenas de presos cubanos o contra la falta de libertad del pueblo o esa represión que se ha visto desde el 11 de julio, ¿hasta qué punto puede seguir calando su mensaje? ¿Hasta qué punto la gente puede seguir creyendo en estos encantadores de serpientes? Bueno, lamentablemente, sí, el populismo que existe dentro de algunos presidentes es el que conlleva que los pueblos puedan tomar erróneamente decisiones que al final de cuentas vienen afectando a las comunidades, a las familias de los diferentes países. Yo estoy de acuerdo, no en el sentido de que no se debe de permitir en ningún país que siga habiendo dictaduras, ¿sí? Izquierdas y derechas, bueno, tampoco yo comparto mucho sobre izquierdas y derechas, pero sin embargo existe, ¿sí? Y al final de cuentas, la gente pobre no es mercancía de negociación para aquellos presidentes que se sienten que van a sacar a un pueblo de la pobreza. Y tal es el caso, por ejemplo, de Cuba, en donde vemos con mucha tristeza la forma como viven y cómo se comercia con la dignidad humana. Venezuela no es la excepción. Y en Nicaragua hemos visto situaciones que también son muy lamentables.